A continuación vamos a hablar del plan de requerimientos de materiales o MRP. Vamos a empezar por hacer una pequeña introducción acerca del tema. Durante las dos últimas décadas, muchas compañías industriales han cambiado sus sistemas de inventarios y en lugar de manejarlos como sistemas de punto de reorden, enfoque de demanda independiente, ahora los manejan como sistemas MRP, enfoque de demanda dependiente. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los productos que se programan a través del sistema MRP son productos con demanda dependiente. Los productos de demanda dependiente son aquellos que dependen de otros subproductos para su ensamble o para su terminación final. El MRP es un programa computacional cuyo objetivo es determinar las cantidades de materias primas, componentes, subensambles y ensambles requeridos en cada semana de horizonte de planeación para satisfacer el plan maestro de producción, el MPS, que vimos en la unidad pasada. El MRP es un procedimiento sistemático, es decir, es un proceso de planificación de componentes de fabricación, el cual se traduce en un plan maestro de producción, necesidades reales de materiales en fechas y cantidades. El MRP funciona como un sistema de información con el fin de gestionar los inventarios de demanda dependiente y programar de manera eficiente los pedidos de reabastecimiento. ¿Esto qué significa? Que el MRP se utiliza para determinar las cantidades necesarias de cuándo, cuánto y cuándo comprar y cuándo y cuánto producir. Hay tres objetivos básicos del MRP. El primero de ellos es mejorar el servicio al cliente, es decir, mejorar los plazos de entrega y tener de una manera más expedita o más exacta la forma en que se van a entregar los productos que se fabrican. El otro objetivo es reducir la inversión en inventarios, porque al sincronizar las compras con producción, los inventarios de materias primas se reducen. Obviamente, al reducir inventarios de materias primas, se reducen algunos costos concernientes al manejo de los inventarios. Y el otro objetivo es mejorar la eficiencia de operación de una fábrica. Reducción de los impactos en los cambios del plan maestro de producción, acelerando o retrasando el flujo de materiales. Hay dos insumos que son básicos para el proceso del plan de requerimiento de materiales. El primero de ellos es los inventarios y el segundo de ellos es la lista de materiales. Esa lista de materiales, como la vamos a ver más adelante, es como el despiece o el desglose del producto terminado para determinar exactamente cuáles materiales se necesitan y en qué cantidades se necesitan. Digamos que el proceso general de MRP tiene los componentes que vemos en la gráfica. Los insumos del proceso de MRP son el plan maestro de producción, la lista de materiales y el registro de inventarios. La lista de materiales, como lo mencioné en la diapositiva anterior, corresponde a la lista de todas las cosas que se necesitan para hacer el ensamble o para fabricar el producto. Y el registro de inventarios pues es el mecanismo que utiliza la empresa. Obviamente puede ser sistematizado o se puede obedecer a empresas que todavía manejan sus inventarios a través del sistema Cardex. Con estos tres insumos se desarrollan los cuatro pasos fundamentales del proceso MRP. El primero es la explosión, que como comentaba hace un instante, corresponde a la lista de todos y cada uno de los insumos que se necesitan para fabricar un producto. El ajuste a netos corresponde a determinar las cantidades exactas que se necesitan para desarrollar el proceso productivo. La compensación obedece a un proceso de
determinación o de balanceo de todos los inventarios antes de proceder al proceso productivo. Y el tamaño del lote es definir exactamente qué cantidad de producto terminado vamos a hacer, eh, pues obviamente como su nombre lo indica, determinando la cantidad o el número de piezas que se van a fabricar. ¿Cuáles son las dos salidas de este proceso de MRP? En primera instancia pues tenemos los requerimientos netos que se dividen en órdenes de compra por una instancia, saber cuánto vamos a pedir y en qué cantidades, y las órdenes de producción, que no es otra cosa que el lote o el número de piezas que necesitamos fabricar. A partir del MPS se determina la cantidad de productos finales necesarios. También se determina la lista de materiales y los requerimientos brutos. Los requerimientos brutos son todas aquellas cantidades de, como lo he venido mencionando, eh, de los insumos que necesitamos para el proceso productivo. A continuación se calculan los requerimientos netos de cada material, corrigiendo los requerimientos brutos de acuerdo a la información de los inventarios. Los pedidos se ubican temporalmente hacia atrás, considerando plazos de entrega, la elaboración de algunas partes, si se requieren tornillos, si se requieren piezas específicas que necesitan un tiempo de preparación. La lista de materiales, como lo comentaba, hace parte del proceso de MRP. Representa la estructura del producto, es decir, el tipo de componentes, cantidad de cada uno de ellos, y lo que se obtiene a partir de la lista de materiales es la explosión de todos estos materiales y se encuentra dividido en niveles. Es decir, hay unos materiales que son eh, superiores a otros materiales. Puedo citar el ejemplo de una mesa. Entonces los elementos o los materiales principales pueden ser la tabla que compone la mesa y los materiales, las patas también, las patas que se necesitan para ensamblar la mesa, y los materiales secundarios o de segundo nivel puede obedecer a los sistemas de sujeción. Si se requieren tornillos o si se requieren clavos, puntillas, etcétera, etcétera. A continuación vamos a ver un pequeño ejemplo de la lista de materiales si tomamos como ejemplo una silla. Entonces tenemos en el primer orden de elementos que necesitamos para fabricar la silla, que vamos a necesitar 4 patas, un respaldo y un asiento. El respaldo tiene una subdivisión o un tercer orden que corresponde a la tabla y a los barrotes o a las parales que sostienen esa tabla. Luego, la forma de implementarlo en sistema informático es mediante una tabla o base de datos en la que cada registro recoge el código, el nombre del artículo, el código nombre del componente y la cantidad de cada componente. Entonces, en este caso tenemos el artículo principal, la silla, ¿cierto? Los respaldos y los componentes de cada uno de ellos. Entonces, la silla vamos a necesitar 4 patas, que es la cantidad que tenemos aquí al final. Un asiento, un respaldo, una tabla y 2 barrotes. Estos 2 barrotes son los parales que sostienen el espaldar. Luego de esa explosión de materiales tenemos un fichero o una tabla, ¿cierto? En donde tenemos un control de inventarios que representa el estado actual y futuro del inventario de componentes y productos finales. Se debe incluir el plazo de entrega, el plazo de montaje o fabricación de cada componente, de tal manera que se establece la fecha en que se debe solicitar o fabricarse cada uno de esos componentes. Al igual que el plan maestro de producción, los periodos de planificación se denominan baldes de tiempo. La forma gráfica de representación del maestro de artículos se denomina decalaje en el tiempo y no es otra cosa que un diagrama de Gantt, que pues ya lo hemos visto en otras asignaturas. Sí, y los cobran por derecha, ¿no?
Aquí tenemos un maestro de artículos, un pequeño ejemplo. Se va a incluir todos los datos de cada uno de los registros. Entonces, el artículo silla, respaldo, tablas, patas. Y aquí lo que tenemos es las existencias del inventario, ¿cierto? En esta columna. Y en la siguiente columna tenemos el pedido mínimo, es decir, para nosotros poder fabricar 50 necesitamos 50 artículos para producir un montaje. El respaldo. No tenemos inventario, pero necesitamos producir 50 respaldos para un montaje. Las tablas de igual manera, aunque aquí tenemos en un pequeño inventario de 30 unidades y el mínimo debe ser de 50 unidades. Necesitamos o tenemos en el inventario 160 patas y el pedido mínimo que se debe hacer es de 100 patas, es decir que aquí hay un pequeño superávit de unidades. ¿Cuáles son las salidas del MRP? O sea, una vez que nosotros hemos hecho el explosivo, la explosión de materiales, hemos determinado las cantidades mínimas que necesitamos para fabricar, tenemos dos informes. El informe primario, que no es otra cosa que el plan de materiales como lo vimos en las tablas anteriores, y el informe secundario, que son las provisiones, el análisis ABC, que no es otra cosa que el costeo que se hace para cada uno de esos elementos. Adicionalmente también podemos obtener los presupuestos y recursos financieros, entre otras salidas. El plan de requerimiento de materiales maneja un registro que sincroniza los componentes del producto y el producto terminado. El objetivo es mostrar cómo, a pesar de manejar los insumos de manera independiente, el sistema mantiene coordinados los insumos y el producto terminado. Este procesamiento de registros es otra prueba de que el sistema MRP funciona con productos de demanda dependiente. ¿Qué quiere decir? Los insumos son independientes porque no se necesitan, no hay un previo que determine la demanda que vamos a necesitar, pero nosotros sí vamos a necesitar, o para el ejemplo, vamos a necesitar un dependiente de cada uno de esos elementos. Y el registro básico es una tabla como la que hemos venido trabajando en las clases, que tiene los siguientes elementos: el periodo, el requerimiento bruto, las recepciones programadas, balance proyectado o inventario, órdenes de provisión. En el siguiente vínculo ustedes van a encontrar un ejemplo de cómo se desarrolla el registro básico. ¿Qué es el registro básico? No es otra cosa que la tabla que hemos venido manejando para Plan Maestro de Producción, MPS. Se maneja de igual manera. Digamos que la diferencia fundamental frente al MPS es que nosotros vamos a tener que hacer varios MPS simultáneamente. ¿A qué me refiero con varios MPS simultáneamente? Si nosotros nos remitimos al despiece, ¿cierto? A la explosión de materiales, por ejemplo, vamos a necesitar un MPS para el tema de el componente de las patas, otro MPS para el componente del asiento, otro MPS para el componente de respaldo, otro MPS para la tabla que sostiene el respaldo o el espaldar, así como otro MPS para el respaldo que tiene que ver con los barrotes. Esto por ahora les reitero, por favor revisen el video de YouTube en donde explican expresamente, y como podrán notar en esa presentación o en ese video o en ese ejemplo, se maneja de manera similar al ejercicio que ya hemos o que yo ya traté en anteriores presentaciones. Por favor, lean la sección 5 del libro de operaciones de Dennis Zipper, que está compartido a través del Drive. En este capítulo van a encontrar pues digamos como los tres componentes o los tres pasos básicos del proceso de MRP.
Muchas gracias y bueno, quedo atento a inquietudes y acotaciones a través del correo electrónico. Buenas noches.